Durant el període dels anys 60 es produeix en València un despertar de l'economia que coincideix en una etapa de prosperitat econòmica mundial. Vicent González Lizondo crea una empresa, al principi humil i en rudimentaris mitjos de producció. 10 anys més tard tenia ja 28 empleats i en 1995 aplegaria fins a les 75 persones, aplegant a ser l'empresa líder del sector. És la imatge del comerciant valencià. El tesó i l'esforç el porten a crear riquesa i benestar per al seu entorn. Vicent du en la sang el comerç, heretat de la més pura tradició d'esta terra, que fon la primera del món en utilitzar la lletra de canvi. De la terra dels nostres morts s'alça l'enigma de ser qui som. Vicente González Lizondo nació en Valencia el 22 de agosto de 1942, en la calle Fol de Cardona, una pequeña vía cercana al camino del cementerio municipal, junto al trenet de Torrent, llamado Camino de Picassent, y que posteriormente recibiría el nombre de Avenida de Gaspar Aguilar. Son los años difíciles de la posguerra, y aunque en la ciudad todavía se siente la amenaza del hambre y llevar calzado es un lujo, la sociedad valenciana muestra sus enormes ganas de rehacer la vida. Vicente González Lizondo estudió en las sencillas escuelas de los barrios valencianos, no pudiendo cursar estudios oficiales, lo que no fue obstáculo para que adquiriese un gran interés por la cultura, siendo un hombre que tuvo que forjarse a sí mismo. Però el fet d'haver alçat una empresa creant un important número de llocs de treball no era suficient per a Vicent González Lizondo. El seu amor per la comunitat valenciana li anava a exigir una entrega molt major. Estava destinat a una constant lluita per València a través de la política i de les seues institucions. La història valenciana ja és afortunadament matèria d'estudi en les nostres escoles. Els estudiants valencians ja saben de Jaume I, de Vinatea, dels agermanats, i coneixen a més el que significa per als valencians la batalla d'Almansa del 25 d'abril de 1707. Ante la carencia de un partido político con una verdadera identidad nacionalista, ve la necesidad de crear Unió Valenciana, partido que nace con una vocación de hacer de Valencia una tierra de la que todos los valencianos pudieran sentirse orgullosos. El Estado gobernado por el Partido Socialista se ha llevado de la Comunidad Valenciana casi medio billón, con B, de pesetas en impuestos. ¿Y saben vostès lo que ens han tornat a canvi? Poc més de 100.000 milions de pesetes, és dir, la quinta part. Vicent González Lizondo crea y lidera el valencianismo político de los años 80, siempre bajo la consigna de somos españoles, porque somos valencianos. Una sola frase describe con exactitud la labor que quiere desempeñar Vicente González Lizondo y su equipo. Un nuevo gobierno con ganas de trabajar y que sabe claramente que València està per damunt de tot i en el convenciment de que ningú farà més per la nostra terra. Es el resumen de lo que iba a ser una vida de dedicación hacia su tierra.
Muy poco después de comenzar su camino político, Vicente González Lizondo es nombrado concejal en el Ayuntamiento de Valencia, llegando después a ser primer teniente de alcalde de la ciudad. Entre sus principales labores cabe destacar la recuperación de las señas de identidad del pueblo valenciano, el plan de aceras, el plan de acceso para minusválidos, la reparación del patrimonio histórico-cultural, la creación del cheque escolar y un sinfín de acciones en pro del bienestar de los ciudadanos. Vicent González Lizondo va rebre des del primer moment el recolzament del poble, que va saber aprear el seu desig de defendre els interessos de València per damunt dels seus propis. Este recolzament el va dur en 1989 a ser triat diputat del Congrés en les Corts Generals. A partir d'aquest moment, la defensa dels interessos d'Alacant, Castelló i València es manifestaven en la vehemència que el caracteritzava i en la firmea de qui ja representa l'autèntica veu dels valencians a Madrid. En esta solitària empresa va demostrar a la resta de diputats com s'ha de lluitar pels interessos del poble que ames, respectant sempre a la resta de comunitats autònomes. Esta salvaguarda el va dur, en repetides ocasions, a enfrontaments en el govern, però aconseguint obtindre extraordinaris resultats per a la nostra terra. Vicent González Lizondo va alçar constantment la seva veu en el Congrés per a defendre els humils, a les famílies valencianes, que havien sigut sistemàticament ignorades pel govern en les sues justes reivindicacions. Señorías, mucho se ha escrito sobre la rotura de la presa de Tous. Mucho se ha hablado en esta Cámara y mucho se ha fotografiado y se ha dicho exactamente aquí que en estos momentos, 12 años después de aquella riada, de aquella rotura de la presa de Tous, aún existen campos donde únicamente hay rocas, donde antaño existían naranjos, donde se cultivaba la tierra, hoy en día única y exclusivamente no hay naranjos y aún está por delimitar en muchos casos las tierras que se les deben de entregar a sus auténticos propietarios, familias labradoras que durante siglos las habían venido cosechando. Mire usted dice responsabilidad patrimonial, yo le digo a usted, toda, 12% del total del presupuesto del Estado sale de la Comunidad Valenciana. Inversiones en este año, el 4% de las inversiones, 50.000 millones. Entre lo que entregamos y entre lo que viene, 700.000 millones de pesetas de superávit a favor nuestro. Naturalmente, defiéndalo usted, pero además invierta usted donde hace falta. Por cierto, su informante se ha equivocado, ya no estoy en el ayuntamiento. Por eso, precisamente, ahora vengo todas las semanas y vendré más. Y en todos los problemas de Valencia estaré siempre. Y en los de Alicante, y en los de Castellón, en los de toda la comunidad. Usted ha dicho, reparaciones por valor de 60.000 millones de pesetas, entre ellas, fundamentalmente, de bienes de titularidad pública. Naturalmente, ¿qué quería usted? ¿Que también pagaran los afectados los daños de titularidad pública? ¿Le parece a usted que no es normal que el Gobierno lo haya pagado? Es lo lógico, vamos, digo yo. Y usted dice, tranquilo, porque esto puede alcanzar cifras tremendas. Y usted habla de una inversión de 60.000 millones que han hecho hasta la fecha. Y usted luego dice lo que puede alcanzar. Pues mire usted, 25.000 afectados. Yo le digo a usted, por ejemplo, ¿sabe usted, señor ministro, que este año se han asumido por el Estado de deuda del Comité de Organización Olímpico Barcelona 92, Sociedad Anónima, por ejemplo, 28.000 millones más de lo que había presupuestado, y a mí me parece bien? ¿Sabe usted que la asunción de la deuda de INI este año es de 162.000 millones? ¿Sabe usted que los créditos FAD de los presupuestos de este año son 80.000 millones de pesetas? Hombre, por el amor de Dios, no me hable usted de que luego van ustedes a tener que administrar muy bien y vamos a ver qué cifra se va cuando estamos hablando del chocolate del loro de una cosa. Y usted me dice también que esto me ha llegado indudablemente muy al fondo. Usted me dice, hay que permanecer sereno, hay que permanecer tranquilo, porque si no puede ser un desastre. Mire usted el desastre. Mire usted a ver con qué tranquilidad estaría usted si viera cómo campos extraordinarios se han convertido en campos de piedras. Si viera usted cómo auténticos emporios de riqueza hoy son simplemente sitios, lechos de frío pedregal. Y, señor ministro,
Hay que estar sereno y hay que estar tranquilo. Pero póngase usted en estos casos. Mire usted estas fotografías, que por cierto le entregaré ahora unos dossiers al señor presidente para que los haga pasar a todos los grupos políticos. Esa es la realidad de 10 años. Una transformación que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Unos hombres que han trabajado mucho, no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de todo el Estado español, que gracias a las exportaciones que usted sabe que se han dado mucho en esta zona, se han podido edificar industrias prácticamente en todo el Estado, que hemos pagado el déficit de muchas otras comunidades autónomas y que, sin embargo, a cambio no hemos recibido nada. Y usted me dice que hay que administrar bien. Naturalmente que hay que administrar bien. Y me dice, mucho ojo con lo que vamos a pagar. Naturalmente que mucho ojo. Pero mire usted las cifras. Pagamos, pagamos y pagamos y no estamos recibiendo nada a cambio. Vamos ya de una vez a, con toda la serenidad que les dé a usted la gana, pero verdaderamente a ver si es cierto que antes de que yo presente las mociones correspondientes a esa interpelación, ojalá me las tenga que tragar, ojalá ya esté solucionado. Se lo he dicho antes, Teresa de Calcuta y lo que haga falta. Nosotros estamos para que se solucione el problema y no me importa absolutamente nada que los triunfos se los marque usted. Y cuando usted ahora me conteste, contésteme como le dé la gana, pero dígame la serenidad que pueden tener unos ciudadanos si durante 10 años han visto el esfuerzo de generaciones traducido en pantanos, traducido en pedregales, que hoy siguen estando exactamente igual que hace 4.000 días. Vicent González Lizondo va mantindre sempre en contra de qualsevol acte que poguera lesionar els interessos dels valencians, mostrant una fèrrea oposició a tota proposta que significara un menyspreu cap al nostre poble i en pro de la pluralitat sociocultural que enriqueix Espanya. Fou l'únic parlamentari que va votar en contra de la pujada de sous dels diputats durant la crisi dels 90 i va presentar més de 400 esmenes per a millorar el benestar de les autonomies, intentant crear així una Espanya més justa i més plural. Desde Unión Valenciana, naturalmente, no vamos a entrar en el juego de recortar una vez más lo que puede significar un atentado contra un estatuto de autonomía sin entrar en el fondo de la cuestión y sí en la forma, que para nosotros es lo auténticamente importante, porque creemos en un Estado de las autonomías, queremos un Estado federal y no queremos que se juegue con los sentimientos, ni con las personas, ni con las propiedades, ni con las leyes desde un Estado central, cuando aquí se ha hablado siempre por y para una descentralización. Esto es jugar, y como no venimos aquí a jugar, naturalmente no vamos a aceptar ni vamos a votar a favor de esta proposición que invade claramente competencias que no son de este Parlamento. Muchas gracias. Gracias, señor González Lizondo. Aún queda en la memoria de todos los españoles el recuerdo de aquella famosa naranja que le plantó al presidente Felipe González en el Congreso en su lucha por la agricultura de Valencia. Un hecho que llenó de orgullo a todos los valencianos y que lo consagraría como la voz de los agricultores valencianos en Madrid. Recuerden ustedes que gracias a esta naranja se ha levantado 4 veces España, lo que significa que el respeto hacia Alicante, hacia Castellón y hacia Valencia creemos que nos lo merecemos. Ese fue el significado de aquel momento. Pero Vicente González Lizondo no fue tan solo un político que defendía los intereses económicos de su tierra. Su currículum vitae sociocultural se hace interminable, siendo parte de cada una de las tradiciones y fiestas populares que enriquecen al pueblo valenciano, enamorado en especial de las fallas de Valencia, donde siempre encontró un apoyo incondicional y un verdadero sentimiento de valencianía. El momento más feliz de su vida política sería justamente cuando fue concejal de Ferias y Fiestas del Cap i Casal. También fue un hombre íntimamente ligado al desarrollo de la identidad valenciana, teniendo como máximo exponente de esta herencia el uso de nuestra propia lengua, lo que también supo defender en el Parlamento ante todos los españoles. Yo quiero comentar, la lengua valenciana tuvo su siglo de oro literario entre los siglos XIV y XV, siendo el primero entre las lenguas neolatinas, antes incluso que el italiano. Así podemos decir que la primera imprenta de la península estaba en Valencia, que el primer libro impreso lo fue en Valencia en el año 1474. La primera letra de cambio se hizo en Valencia en 1371 y Ausías Mar, Jaume Roig, Joanot Martorell, clásicos valencianos integrantes señeros del siglo de oro de la lengua valenciana, que junto a Miguel de Cervantes, en la obra Persiles y Segismundo, dice que la lengua valenciana, que es graciosa lengua con quien solo la portuguesa puede competir por ser dulce y agradable.
La primera impresión de la Biblia, una lengua románica, dice de lengua latina la nostra valenciana, hecha por Fray Bonifacio Ferrer, uno de los primeros diccionarios románicos conocidos, el Liber Elegantorium, publicado en Venecia en 1489 en latina et valentana lengua. En cuanto al papel de la Real Academia Española de la Lengua, cabe recordar que en 1923 entró como académico el filólogo padre Lluís Fullana en nombre de la lengua valenciana, estando hasta 1948. Y en 1926 fue el rey Alfonso XIII el que firmaba un decreto en el que se daba entrada y cabida a la lengua valenciana. Alejandro Cirici, catedrático de arte y ponente en el Consejo de Europa sobre lenguas minoritarias, vale la pena decir lo que declaró en el diario ABC el 5 de abril del 8 de 1980. En cuanto al valenciano, aquí la cosa es muy pintoresca. Verá, los catalanes escribimos en valenciano o leridano. Es una cosa muy curiosa el hecho de que nuestra lengua ha tenido su desarrollo literario a partir del valenciano. Creo que era importante que algunos de estos testimonios, de los que se podrían aportar muchísimos más, constaran en el libro de sesiones y verdaderamente espero, estoy convencido de que se va a hacer honor verdaderamente a la Carta Magna de todos los españoles y al Estatuto de Autonomía que consagra la lengua valenciana como lengua histórica que lo es y al mismo tiempo merecedora de estar en la Carta de las Lenguas Minoritarias, en la que espero que naturalmente la señora ministra hará honor al tema y se preocupará. Muchas gracias. La figura de Vicent González Lizondo passarà a la història per als seus èxits polítics, però també cal destacar el seu aspecte humà. Va saber guanyar-se el respecte de tots per la seva humanitat entranyable i els seus grans principis. Com a pare de família, Vicent González Lizondo va dur una vida exemplar. De l'amor professat a la seva dona, Maria Teresa, tingueren 4 fills, Olivia, Diana, Fernando i Vicent, que trobaren en son pare la figura d'un mestre i d'un amic, i als quals dedicava tot el temps que el permetia la seva constant defensa dels interessos d'Alacant, Castelló i València, constituint-se en un exemple per a tots ells e inculcant-los els valors fonamentals i el respecte i amor cap a la seva terra. Pero no todo fue fácil para Vicente González Lizondo. Momentos incomprensibles por parte de los que le rodeaban, alentados por la envidia o las ansias de poder, le llevarían a sufrir terribles consecuencias. La dura dedicación a la protección de los intereses de nuestra tierra y su gran bondad le pasarían una temible factura. Cuando por voluntad propia quiso ceder la presidencia de Unión Valenciana con la intención de poder atender a sus futuros nietos como hubiese querido hacer con sus hijos, sería injustamente expulsado del partido que él mismo fundara 14 años atrás. Siendo presidente de las Cortes Valencianas y tras un último pleno en el que se aprobaría la creación de la Universidad de Elche, sufriría una nueva crisis cardíaca. Su corazón le fallaría, privándonos de uno de los políticos más valiosos y más honestos de nuestra época. Su entierro fue multitudinario. El pueblo de Valencia se volcó en el reconocimiento a un hombre que tanto había hecho por Alicante, Castellón y Valencia. Su última intervención en el Congreso fue una despedida para todos y a la vez una declaración de principios, el testimonio de un hombre que lo había dado todo por su tierra y por su gente. Definitivamente, si no hay nada en contrario, el día 4 de octubre presentaré mi dimisión como diputado y me sustituirá un compañero de partido. Han habido momentos importantes dentro de esta Cámara en los que yo he tenido la ocasión de vivir. He mantenido con muchos de ustedes polémicas, duras y fuertes, siempre en defensa de los intereses que entendía que me habían traído, siempre en defensa de los intereses fundamentales de mi tierra, de Alicante, de Castellón y de Valencia, sin menospreciar por ello, naturalmente, a ninguna otra parte. Si en algún momento entienden ustedes que pude ofender directamente a alguno de ustedes, desengáñese, no lo hice de tal manera y únicamente hice defensa de aquello que consideraba justo sin intentar en ningún momento ofender a nadie.
Gracias a todos ustedes por aquellos momentos en los que hayan coincidido con mis planteamientos y gracias a la Presidencia por en determinados momentos haber sabido ser benevolente con este que les habla. Muchas gracias, señorías. Després d'una vida d'entrega a la seva amada València, el seu fràgil però gran cor va deixar de glatir. Estem convençuts que des del cel ens indicaria: el millor homenatge que podeu dedicar-me és continuar treballant dia a dia per el Regne de València. Buenas noches, señoras y señores. En la Asociación Cultural Vicente González Elizondo, cuya vicepresidencia ostento, años atrás surgió la idea de rendir un bonito y cálido homenaje a la memoria de esta gran figura, escogiendo esta fecha por ser la del 10º aniversario de su fallecimiento y que coincide con alguna otra más. Añadiré que con el entusiasmo que les caracteriza, tienen a quien parecerse, tanto sus hijos como su viuda Teresa han sumado al proyecto de nuestra asociación cuantos medios humanos han sido necesarios, aportando además la información gráfica personal que se ha precisado para realizar el vídeo que seguirá sobre la figura del padre, esposo y amic. Tinc que aclarar que per mi, amic és aquell que quan el necessita està al teu costat, sense haver-lo cridat. Vicent era d'eixos, ¿no es veritat? El vídeo, a buen seguro, os va a emocionar. No puede ser menos, ya que su protagonista enganchaba fácilmente con todos. Va a darnos a conocer vivencias particulares de este valenciano ilustre, hijo predilecto de la ciudad, quien marcó un antes y después de su paso por la política, que siempre hizo gala de su valencianía y que, nunca mejor dicho, dio su vida por Valencia. Bueno, parece que olvido algo importante y que por inexcusable deber, de protocolo al menos, teníamos que haber citado antes, y no es así. Es que, a ruego de la familia de González Elizondo y por mediación de su hijo Vicente, presidente de nuestra asociación cultural, desea manifestar muy directa y personalmente su agradecido reconocimiento por la presencia activa de tan ilustres personalidades, asociaciones y amigos que habéis acudido a este acto. Por tanto, cedo la palabra y el atril a Vicente González Elizondo Ibáñez, para quien solicito un fuerte aplauso. Gràcies. Gràcies. L'Associació Cultural Vicent González Elizondo es va crear en l'any 97, baix la presidència del nostre gran amic i gran valencià, don Edison Valls Tobarra, en l'objectiu clar de continuar la llavor de Vicent González Elizondo en la defensa, promoció i recolzament de totes les senyes d'identitat que fan únic i gran al poble valencià. Estem satisfets d'haver aconseguit en èxit la cooperació en la resta d'entitats culturals valencianistes que en la seva llavor i sense complexes hem sabut unir-nos en la fi comú de la salvaguàrdia dels interessos culturals. Estem en comunió en la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i confiem en la gent que la porta, filòlegs i lexicògrafs que no es deixen manipular i que estan preparats per al desenrotll correcte de l'idioma valencià. Per això, durant aquest temps hem contribuït mitjançant l'enviament gratuït a totes les falles de València, a totes les falles del Cap i Casal, el Diccionari Valencià-Castellà de la Real Acadèmia, per a que d'una manera positiva es plasmen en les nostres festes l'autèntic i genuí idioma valencià, sense alteracions forànies o internes. Al mateix temps, hem ficat a disposició de totes les comissions falleres un servici de traducció gratuït valencià-castellà, en la col·laboració també de l'Orrat Penat, l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana i la Real Acadèmia. Entre altres accions, també hem distribuït el missal en valencià i hem creat el Premi d'Investigació Vicent González Elizondo. Crec que Vicent, que mon pare, estaria orgullós no només de nosaltres, sinó de totes les associacions que posen en el seu esforç i la seva valenciania llum en la foscor de la ignorància. A totes elles es donen les gràcies de tot cor i els anime a continuar treballant per un dels béns més importants
dels valencians, la seva cultura. El Reino de Valencia es rico en industria, turismo, agricultura, tradición y cultura, también en idiomas. Por eso es por lo que en gran parte de nuestro territorio se habla castellano y desde esta asociación, tal y como nos enseñó Vicente, guardamos cariño y respeto por todas nuestras poblaciones castellanoparlantes y por todas las personas del resto de España que un día decidieron asentarse en esta tierra. Lógicamente, todos ellos también son y se sienten tan valencianos como los demás. Entre otras muchas acciones, nos sentimos especialmente orgullosos de haber creado el libro de Historia de la Patria Valenciana, una obra en su primera edición escrita en castellano que, con un lenguaje sencillo y agradable para el lector, explica con claridad la auténtica historia de los valencianos y valencianas. Está hecho de la mano del doctor Recio y de Pumbi, un personaje a todo color del cómic valenciano, creación de don Vicente Sanchís. Por ello resulta especialmente indicado para los más jóvenes, los cuales encontrarán la verdadera historia, sus raíces. Como decía Vicente, no sabremos hacia dónde ir si no tenemos claro de dónde venimos. Para que todas estas iniciativas pudieran realizarse, ha sido imprescindible la colaboración de nuestros asociados. En especial quiero destacar la gran labor de mi equipo de dirección, Eliseo Puig, Armando Guarro, Jesús Sánchez. Muchas gracias a todos. Agradecer también la colaboración desinteresada de la familia González Elizondo, de mis hermanos, Olivia, Fernando y Diana, que con su trabajo recuerdan y honran a su padre. Y especialmente de la persona que hace en gran medida posible que nuestra asociación pueda funcionar. Una mujer nacida en Madrid, pero enamorada de Valencia. Ella es un claro ejemplo de valencianía, coraje y altruismo. Mi madre, doña Teresa Sánchez Morales, viuda de González Elizondo. Muchas gracias. En el futuro, nuestra asociación cuenta con planes muy ambiciosos, como la recuperación de la gala de la nit del vi, que don Vicente González Elizondo hizo para la promoción de nuestros caldos, los cuales ya ocupan un sitio de honor entre todos los licores del mundo. Vamos a crear una plataforma multisectorial donde se encuentren las entidades más representativas en materia de cultura, agricultura e industria, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros jóvenes, pues ellos son el futuro. Y podamos reivindicar todas y cada una de las riquezas que figuran en el haber de nuestra querida tierra, las cuales, desgraciadamente, están sistemáticamente agredidas o ninguneadas, tanto a nivel europeo como español, y por la memoria de nuestro homenajeado y el amor que nos supo inculcar hacia todo lo valenciano, no podemos, ni debemos, ni queremos soportar por más tiempo. Es cierto que los valencianos queremos una Valencia moderna y adecuada a los tiempos de hoy, pero sin olvidar nunca nuestras raíces, tradiciones o cultura. Eso es lo que nos hace especiales, eso es lo que nos hace diferentes del resto del mundo. Estamos especialmente satisfechos de ver que, tras 10 años, Vicente González Elizondo ha podido reunir en la noche de hoy y bajo un mismo techo a nuestros políticos, entidades culturales, sociales, financieras, y aunque la lucha es dura, nunca es tarde para que entre todos intentemos construir una comunidad mejor. Recordaré las palabras de Vicente González a este respecto. Al igual que un bon pare no descansa en la lluita pels seus fills, un bon valencià no es pot cansar mai en la lluita pel seu poble. Exigimos y pedimos, queremos que nuestros políticos sean primero valencianos y luego políticos, que los que están en el Parlamento español, valencianos, que defienden nuestros intereses, que defiendan nuestros intereses y no se olviden que a Madrid se tiene que ir a luchar por Valencia, como hizo Vicente. Nosotros, desde nuestra humilde posición, pero con la pasión que nos supo transmitir Vicente, continuaremos en su nombre trabajando por y para la cultura de Castellón, Valencia y Alicante, la cual hace grande a nuestra comunidad y a España. No vamos a permitir que Vicente González Elizondo caiga en el olvido, porque permitirlo sería igual que negar parte de nuestra propia historia. Espero contar con la colaboración de todas las personas que se encuentran aquí reunidas para, desde el diálogo, el trabajo, la unión y el cariño que tenemos todos hacia nuestra tierra, hacia Alicante, Castellón y Valencia, podamos trabajar tal y como nos mostró Vicente González Elizondo.
con la premisa que los intereses de nuestra patria están siempre por encima de todos los demás. Simplemente quería acabar agradeciendo a las personas que han hecho posible la realización del vídeo reportaje que vamos a ver a continuación, a don José Vicente Miralles, Perdonarmos la Seua Veu, a Creaciones Multimedia por el montaje, a la Sociedad Musical Artística de Buñol por el material y parte de la música, a Leo Marín por la campaña de medios y, en orden de aparición, por supuesto, a los protagonistas que junto con mi padre salen en el vídeo: María Teresa Sánchez Morales, Amparo Almarche Elizondo, don Francisco Noguera, don Rafael Navarro, la excelentísima e ilustrísima alcaldesa doña Rita Barberá, muchas gracias, don Jesús Ros, don Luis Mardones, don José María Beguer, que en paz descanse y Déu el tinga la gloria, don Juan Lladró, Olivia, Diana, Fernando, González Elizondo. Gracias a todos y espero que disfrutéis del homenaje. Muchas gracias. El aspecto personal, la humanidad que irradiaba de él desde bien jovencito, porque nos conocimos los dos a los 18 años. Y sí que me enamoró de él, esa seguridad y esos valores humanos que siempre yo he buscado en todas las personas. Y lo que he valorado realmente no el aspecto físico, sino el humano. Mi vida con Vicente siempre ha sido enriquecedora. Era una persona muy especial, que dirigía, enseñaba, quería, protegía, y precisamente eso es lo que me enamoró de él, esa seguridad que tenía en sí mismo y ese sentirme protegida todo el tiempo que estaba con él. Era una persona muy especial. Eso lo podrá constatar cualquier persona que lo conozca, a nivel amigos, a nivel empresa y a nivel familiar. Por eso hizo lo que hizo, por ese poder tan enorme de aglutinar. Entonces siempre ha sido enriquecedora la vida junto a Vicente. Un padre encantador con falta de tiempo para dedicárselo a los hijos, porque se dedicó a defender a su querida tierra, que él decía. Yo la verdad es que siempre estaba un poquito celosa de Valencia, porque le dedicaba más tiempo a Valencia que a nosotros, a la familia, a su mujer y a sus hijos. Siempre ha tenido nuestro apoyo en todo lo que él se ha propuesto realizar y llevar a cabo. Toda la familia le hemos apoyado, y principalmente yo, por supuesto. Amaba a Valencia y por encima de todo, por encima de su familia, de su salud, de sus empresas, Valencia la antepuso siempre a todo lo demás. Ese poder de gestión que tenía tan enorme, Vicente, esa facilidad que tenía de palabra, que decía aquello que toda la gente que le escuchaba querían oír, porque era el sentimiento suyo reflejado en todos los que le escuchaban, la que le llevó a conseguir esas cuotas tan insospechadas para el bien de Valencia, para la defensa de los intereses de nuestra querida tierra. Muy agradecida que en este acto se va a considerar un homenaje a quien fue mi hermano. Yo me considero su hermana mayor. Cuando él nació tenía yo 12 años. Siempre fue un niño privilegiado desde que nació. Fue líder entre sus niños cuando era niño. Luego, cuando fue al colegio, también continuó siendo líder. Y así continuó toda la trayectoria de su vida, para realizar su patrimonio, que fue él el que se lo hizo. Y después, dedicar a su familia, que es lo que más quería, su esposa y sus hijos. Para él, y después, claro está, su negocio. Pero luego vino otra cosa, vino su Valencia, esa Valencia que él supo luchar por ella y que no hubo nadie como él para defenderla. Muchas gracias a todos y repito, muy agradecida por toda la existencia de ustedes y por todo. Gracias. Mi padre y yo tuvimos una relación muy especial y estábamos muy unidos. La gran herencia que a mí mi padre me dio fue todos los valores humanos que él tenía
Y el poder conocerlo no solamente en la faceta de padre, sino de mi mejor amigo, de político, fue muy jefe. Todo eso me enseñó a, durante estos 10 años, poder aprender más sobre la figura de mi padre si cabe y intentar esa herencia, que es la mejor herencia que mi padre me pudo dar, intentar transmitirla a mi hijo Vicente, que lo tengo aquí a mi lado. Durante estos 10 años hemos aprendido muchísimo de cómo era esa persona que nosotros inclusive podíamos hasta desconocer. A mí me han llamado por teléfono numerosas personas preguntándome y diciéndome y únicamente explicándome una experiencia que han tenido con mi padre. Experiencias que nosotros desconocíamos total y completamente. Que él, por ejemplo, ha estado ayudando a una familia durante 5 años pagándoles el alquiler de un piso y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Y esa persona únicamente nos llamó para decirnos, mira, quiero que sepas la gran persona que tenías como padre y quiero darte las gracias por haber tenido un padre como el que has tenido. En esos momentos te saltan las lágrimas porque, sinceramente, al no saber de qué nos estaba hablando en esos momentos, pues nos quedábamos parados. Pero cuando nos contaban sus historias por teléfono, pues la verdad, te llega al corazón, te emociona. Ves que, aparte de la gran persona que tú conocías, es una persona con una humanidad extraordinaria y muchísimo más grande de lo que ni tan siquiera podíamos ni imaginar. Pensando como padre, siempre le ha gustado mucho que estuviéramos unidos, que nos apoyáramos los unos a los otros. En mi caso particular, pues cuando era pequeñito tuve una enfermedad muy importante, estuve 1 año y medio en la cama y bueno, siempre me supo enseñar a ser fuerte y a poder superarlo. Tenía una capacidad muy especial para sacar de los momentos difíciles la parte buena. Por ejemplo, nos reñía en un momento dado y no sé cómo se lo combinaba, pero a los 5 segundos después nos hacía reír. Siempre hemos hablado de que teníamos poco tiempo con él, pero ese tiempo la verdad es que lo vivíamos muy intensamente. Hemos viajado mucho, todos juntos, y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien porque a mi padre le gustaba mucho la familia, la vivía mucho y a nosotros nos ha transmitido ese sentimiento y nos lo ha dejado muy dentro también. Lo que puedo destacar de mi padre es que era una persona muy humana. Tanto lo plasmaba a nivel familiar como a nivel de la empresa, a nivel político, muy franca, era una persona muy franca. No sabía mentir ni sabía ocultarte si estaba disgustado. Ya hace 10 años que mi padre nos ha dejado, pero ha quedado en todos los miembros de su familia el sentimiento que supo inculcarnos, un sentimiento de amor a la tierra de Valencia, a la defensa de los intereses. Yo recuerdo de niña que ha sido un padre muy cariñoso, ha respetado mucho a sus hijos y ha sabido también dejarlos crecer y que formaran su propia personalidad. En la empresa, en su talante político, con un proyecto firme, y así aglutinaba a las masas y llegó a ser lo que cree todo el pueblo de Valencia, una leyenda del valencianismo. Y como hija me siento muy orgullosa de saber que mi padre forma parte ja de la història del poble de València. Quan era xicoteta realment jo estava recelós del poble valencià perquè tot el temps que mon pare estava treballant i lluitant per la nostra terra doncs no podia estar amb mi. Però clar, ja quan te fas major entens les prioritats de la vida i n'hi ha una cosa que mon pare sempre me deia. Quan jo li recriminava a papà, per què no estàs en casa? Ell sempre me deia, mira, tu i jo algun dia no estarem, però la terra continua. Jo ressaltaria la qualitat del temps que vaig poder disfrutar d'ell i no la quantitat de temps. Mon pare me va ensenyar, com a tota la meva família, sobretot a ser bona persona i després, per supost, a ser bon valencià. És important els valors humans que ens va inculcar mon pare, l'honestitat, l'honor, l'anar sempre en la veritat per davant, el defendre la veritat, que és molt important, i sobretot en València. En la vida ho havia aconseguit tot. Ha sigut un gran empresari,
ha tingut una gran família, ha aconseguit calar en la societat valenciana i ser volgut per el poble valencià, i ell sempre mos dia tots el mateix: jo el que vull és ser iaio per poder disfrutar dels meus nets el que no ha pogut disfrutar dels meus fills. I això és la llàstima que ens ha quedat a tots els germans i que li quedarà, per supost, als nostres fills, el no tindre un iaio, el iaio Vicent. El més gran que ha tingut en esta vida ha sigut el pare que ha tingut. Vicent González Lizondo va ser un gran cap de família i, per supost, serà sempre per a mi l'exemple a continuar i a seguir. És un orgull, y siempre será un orgullo ser fill de Vicente González Lizondo. Participar en este acto en memoria y homenaje a Vicente González Lizondo es para mí motivo de satisfacción y sobre todo de justicia. Cuando pienso en él, se agolpan en mi mente cientos de anécdotas y de vivencias. Fue una persona fundamentalmente entrañable, luchador infatigable, hecho a sí mismo, amigo de sus amigos, hombre lleno de ternura, de ilusión, también de ingenuidad, pero con gran sentido común y un gran sentido del humor. Compartimos momentos realmente intensos de la historia de nuestra ciudad, pero sobre todo compartimos lo principal, nuestra pasión por Valencia. Pasión que él manifestó en su extraordinaria capacidad de trabajo, en su tremenda vitalidad y en el entusiasmo con que acometió todos los proyectos que pusimos en marcha. Lo valenciano le interesaba y lo amaba, como amaba a Teresa y a sus hijos. Creo de verdad que nos conocimos bien y por ello creo que nuestro mutuo cariño fue sincero. Como sincera, leal y positiva fue nuestra colaboración. Su predilección fue Valencia y Valencia le correspondió haciéndole su hijo predilecto. Hace ya 10 años que nos dejó, pero su recuerdo y su cariño permanecerán siempre. Bueno, Vicente González Lizondo representa la identitat, o era el seu interès que la identitat valenciana estiguera representant tots els puestos en tots els sentits i d'una manera especial el que era la senyera i el que era el valencià autèntic, el que representa l'acadèmia i el que representava ell. Bueno, quizás aquestes paraules meues tinguen un poc de càrrega per l'afecte que jo li tenia a Vicente. Jo puc dir que sempre, inclús en les eleccions, la vespre me demanava, me tocava per telèfon i me deia, compten el teu vot, i jo li deia el meu i el de tota la família. A més, no seria just que Vicente tingués una etapa representativa bona i que no figure com a un impulsor i una persona de la transició que aportà tot el que podia i tot el que sabia i tot el que tenia per a València. Vicent se gastava els diners per València, però la veritat és que Vicent té el reconeixement dels vots valencians i crec que, com jo, molta gent li té un gran afecte a la seva vida i la seva història y será un representativo para Valencia siempre. Bien, el recuerdo de Vicente González Lizondo, para mí que fui compañero de él en la 4ª legislatura, en el grupo mixto, y después en parte de la 5ª, antes de dejar él el escaño aquí en Madrid e irse a las elecciones autonómicas de Valencia, tiene un doble perfil. En primer lugar, el amigo, el compañero. Para mí, Vicente González Lizondo estará siempre en el recuerdo de un entrañable amigo que colaboramos
juntamente, incluso cuando fuimos en candidaturas a la Unión Europea, tanto por Unión de Levante como por Unión Canaria, y esto hizo que nuestros contactos humanos se pudieran materializar, incluso cuando me invitó a unas fallas con mi esposa y él acompañado de su señora. Estuvimos en las fallas valencianas, en que prácticamente él nos acompañó, nos llevó, nos trajo y nos obsequió con una paella que él hizo en su barrio en plena calle, que para mí es un recuerdo entrañable. La amistad con Vicente para mí será siempre permanente. Y después está la valoración política como compañero de escaño en el grupo. Yo creo que se echa de menos desde entonces aquí una defensa muy directa, muy entrañable de los intereses de Valencia dentro del conjunto de España. Le llamábamos muchos de sus amigos, en un sentido cordial, Naranjito, porque en un debate con Felipe González él tuvo el gran detalle de llevarse a la tribuna una naranja, y yo le decía, hombre Vicente, me has quitado la idea porque yo podía haber llevado un plátano por Canarias. Él llevó la naranja valenciana y la puso allí como ejemplo de lo que hay que defender como la riqueza patrimonial de Valencia en este terreno. Lo hizo simpático, lo hizo, digamos, de una manera muy humana como era él dentro de su vehemencia por defender a Valencia. Yo creo que esa voz no la hemos vuelto a escuchar desde que él se marchó desde aquí, por el cariño, el amor, la entrega, que yo creo que Valencia debe estar muy reconocida históricamente a un diputado que la supo defender con todo su corazón. Bueno, Vicent i jo no compartíem moltes coses a nivell polític, a nivell ideològic. Ell estava en un partit polític regionalista i jo estava en un altre partit polític, el Partit Socialista, però compartíem algo que està per damunt d'allò, que està per damunt de lo polític. Compartíem una gran amistat personal i sobretot compartíem un respecte que es teníem un a l'altre. Era un home molt apassionat. Vicent li ficava passió, li ficava carinyo, li ficava amor. Era un home molt apassionat per allò que volia, per aquelles coses en les que creia. Era un home apassionat en defensa de lo d'ell, de la seva terra. Ahir compartíem un munt de coses. Ell defensava lo d'ell, la seva terra, i jo defensava lo meu i la meva terra, segurament en el mateix amor i en la mateixa força que ell, a lo millor des de plantejaments diferents. Tenia una gran humanitat, Vicent tenia una gran humanitat i era amic dels seus amics. Jo crec que va demostrar als valencians que hi havia gent encara que pensava en aquesta terra i que avui, lamentablement, no tenim uns líders. Primer, don Vicent va ser el líder en què va alçar a tota la comunitat valenciana defendent el que nosaltres creiem ja perdut, que era la Nostra Senyera. Ell va ser capaç, primer, de notar la gran manifestació que en la vida ha pogut ser-ne una altra, i és on ens va sensibilitzar a molts que no volíem entrar en política, ficar-nos en companyia d'ell per alçar i defendre la nostra. Què podem fer per Vicent González Lizondo? Per molt que fem, mai estarem agraïts i pagats per aquella manifestació grandíssima i damunt el sentiment del poble valencià que en aquell moment estava mort y avui en cada llama está huerta. Vicente en el año 72, desde entonces ahora pues estuve con él en todo lo de asunto de fallas, en asunto de política, en campañas electorales. Fui fundador junto con él de Unión Valenciana, me unía una gran amistad con él, aparte de que cuando salíamos a la calle a vender, él también era un gran vendedor y además era un ser humano que tenía muchísimas amistades, porque lo que sí que tenía claro es que enemigos normalmente no se dejaba detrás. Des de la política valenciana és molt difícil dir en unes poques paraules quina és la valoració que se pot fer de Vicent González Lizondo. Lo ben cert i segur és que crec que n'hi ha unes idees que queden clares. És una persona que ha sigut luchadora, és una persona, des de la meva opinió, que ha sigut guanyadora des de la seva òptica política i és una persona que significa un model a imitar. Dic que és una persona luchadora perquè des de tot punt de vista, en tot moment i al llarg de la seva vida, ha lluitat per defendre les seues idees i jo crec que ho ha aconseguit, ho va aconseguir. Ho va aconseguir i és, diguem, per a mi el seu gran èxit, va portar la il·lusió al poble valencià de ser i sentir-se valencià, de sentir l'orgull de sentir-se valencià. Va supondre un aglutinament de tot un poble que tingué una il·lusió i va consolidar en un projecte polític en Unió Valenciana que va tindre els seus fruits. Que n'haver pogut donar molts més, estem d'acord, però que en el poc temps, estem parlant de 10, 15 anys, per al poc de temps que això significa en la història d'un poble i aquest període de temps va supondre un revulsiu important. I finalment dic que és un model
perquè ens ha deixat moltes idees, moltes claus en una figura rica en matisos com és la de Vicent González Elizondo, en la que les generacions futures hauríem d'estudiar amb més deteniment i des de luego tindrien que imitar en molts aspectes. Bona nit a tots i moltíssimes gràcies per la vostra assistència. La veritat és que després de veure aquest xicotet vídeo, en el qual, naturalment, han tingut que fer un resumen de lo que va ser la vida de mon pare, pense que a la majoria de vosaltres vos passarà el mateix que a mi. I és que tinc un cuquet en la panxa, uns gusanos chicotitos, 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 que s'estan manejant, però d'una forma exagerada. Todos y cada uno de los que hoy estamos aquí presentes hemos vivido situaciones especiales con Vicente González Elizondo. Unos políticamente, otros empresarialmente, otros familiar, otros de amistad, unas veces buenas, otras malas, otras regulares. Pero sin duda alguna hay una persona que ha vivido todas esas situaciones juntas. Esa persona es mi madre, María Teresa. Y ahora voy a saltarme el protocolo y voy a pedir, por favor, que mis hermanos, Diana, Fernando y Vicente, suban aquí al escenario conmigo. Por favor, os lo pido. Bueno, estem tots un poc nerviosos, pero es lo normal en estos casos. La casualidad ha hecho que hoy, día 9 de febrero, celebremos un emocionado y merecido homenaje a don Vicente González Elizondo. Eso hace que este sea uno de los regalos más especiales que mi madre pudiera tener el día de su cumpleaños. Mamá, desde que el papá y tú unisteis vuestras vidas, todos los años recibías un regalo muy especial. Nosotros sabemos que somos una parte muy importante de tu vida. También sabemos que nunca podremos reemplazar al papá, pero hemos querido regalarte ese ramo de 65 rosas rojas que a él le hubiera gustado enviarte el día de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Sube, por favor. Esto ha sido una sorpresa para ella. Tampoco lo sabía. Cuidado. Como esto es una pequeña encerrona, ya aquí mi madre clausurará el acto dirigiéndose unas palabras. Bien, amigos todos, amigos aquí presentes en primera fila, amigos que fueron de mi marido, y amigos que siguen siendo lo mío. Amigos todos los que estáis ahí, por ahí arriba, que demostráis esa amistad precisamente con vuestra presencia. La vida de Vicente reflejada en este pequeño vídeo, pues es una pequeñita muestra. Todos vosotros lo sabéis que es así, es una pequeña muestra. Lo que vale realmente es lo que dejó, el legado
que todos tenemos que defender, todos, absolutamente todos. Primero los señores de la primera fila y así, todos, porque ese realmente es el mejor homenaje que podemos hacerle a Vicente, el seguir esa lucha por Valencia que él llevó a cabo en todos los momentos de su vida. Solamente me queda daros las gracias a todos vosotros que os habéis desplazado de todos los sitios de la Comunidad Valenciana e incluso de Madrid, que ha venido mi familia, que yo se lo agradezco muchísimo. Y bueno, por favor, un abrazo muy fuerte a todos, perdonar que salte protocolo no nombrando a las personalidades que nos honran con su presencia, que están ahí presentes, todos los habéis visto, y gracias, muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias a los organizadores de este homenaje, que son miembros todos ellos de la Asociación Cultural de Vicente González Elizondo. Muchas gracias a mis hijos, que han tenido una colaboración muy directa en llevar a cabo este acto. Y muchas gracias a todos vosotros, y sabéis que os quiero a todos. Gracias. Frenare noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i de pau. És la veu de l'aigua cantis d'alegria, acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'arte ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus, sultana, tots jardins estenen un tapís de brutalo s'espines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes. Pensem les arracades, veig les arcades de les palmeres, palmeres sola la veu amada i el potentíssim vibrant ressò.
calor de un sol